Días se agoten en tu casa, Señor. Bueno, estamos viendo este tema bastante amplio. Empezamos con holocausto y sacrificio. Realmente es holocausto y sacrificio, pero para poder entender y saber y tener la amplitud más grande de este tema, entonces hemos tocado esta parte de la iniquidad y siguen otros temas. Yo quiero que por favor usted esté de pie un momento, levante sus manos al Señor. Vamos a pedirle que el Espíritu Santo nos guíe, que usted sea tierra fértil, que usted sea tierra hermosa para que toda esta palabra caiga en su corazón y produzca mucho fruto. Levante sus manos al cielo por un momentico. Dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estamos, Señor, como pueblo tuyo, Señor. Ante todo venimos a tu casa para dedicar nuestra vida y ofrecerla como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Padre, aquí estamos como pueblo, Señor, junto con muchos, en muchos lugares del mundo, en iglesias grandes, iglesias pequeñas que se reúnen, en lugares, Señor, en los campos, en las veredas, hoy reunidos, Señor, para adorar tu nombre. Y hoy hemos venido aquí a este lugar que es santificado, Señor, para preparar nuestros corazones y nuestras vidas para recibir la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos tu palabra sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, declaramos una palabra profética, una palabra de vida, Señor, que llena nuestros huesos, que los fortalece, que nuestro espíritu da vida, Señor, para que nuestros años sobre la tierra serán muchos, Señor. Y que nuestras generaciones te sirvan, Señor. Y podamos asimismo alcanzar muchas almas para ti, Señor. Que muchos lleguen a tus pies, Señor. Y muchos entiendan, Señor, ese propósito de salvación a la tierra. Y que muchos alcancen la vida eterna, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Así de pie, por favor, abre la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8. Para nosotros entender Romanos 8, necesitamos leer Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los 7 primeros nos dan una amplitud más grande para entender Romanos capítulo 8. Es un libro precioso, vamos a seguir sobre la iniquidad. Es nuestro tercer capítulo, digámoslo así, sobre la iniquidad. Pero vamos a hablar hoy de las dos simientes, los conflictos de las dos simientes. ¿Ya están todos en Romanos 8? A mí se me perdió. Romanos 8. Ay, es que está así, esta Biblia tiene. Es que hay una que preciso se cayó la página de Romanos 8, pero esta no. Viviendo en el Espíritu. Diga, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para los que están en quién? Los que no andan conforme a la carne. Diga, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está las dos simientes. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ese versículo es poderoso, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? ¿Qué es? Pero el ocuparse en el Espíritu es ¿qué? Y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está el corazón de todo. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, ¿qué son? ¿Estos son qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, porque habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos, ¿qué? Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Y si herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación ¿de quién? Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa de la que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa. ¿De quién? De los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo por ella, sino por también por nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando que la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y somos más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Tome su lugar, por favor. Estamos hablando sobre la iniquidad. Hemos hablado entonces que la iniquidad, algunos aspectos de que la iniquidad en el hombre lo ponen sordo, lo ponen ciego, por causa de la iniquidad hay problemas financieros. Estuvimos hablando acerca de que afecta a nuestra alma. Entonces la iniquidad es la semilla de maldad que se sembró en el hombre, la semilla sembrada de maldad. Y la semilla germina, de la semilla de maldad germina la iniquidad, es como una planta dentro de nosotros. Y necesitamos nosotros sacar la iniquidad de nosotros. Necesitamos arrancar las raíces de la maldad de nosotros. Hay 3 aspectos, tenga en cuenta esto que va a ser todo el estudio, 3 aspectos en cuanto a la iniquidad. Un aspecto, el primero es que la iniquidad viene de generación en generación, según Éxodo 34, porque Él visitará la maldad de los hijos sobre la 3ª, 4ª generación. Decimos que eso es científico, el ADN dentro de las personas también está incluido la iniquidad. Eso se va de generación en generación. Entonces la iniquidad viene hereditariamente, llamémoslo así. Lo segundo, la iniquidad es puesta por nosotros mismos. Cuando nosotros mismos sembramos maldad, cuando de nosotros nuestra concupiscencia, lo que hablamos en el libro de Santiago 2, tomamos de nuestros ojos o de nosotros mismos tomamos maldad, la pone ahí la iniquidad y nosotros mismos damos a luz la iniquidad y el pecado y con esto lleva a la muerte. Eso está bíblicamente expresado porque yo lo acepto. Y la tercera es cuando Satanás viene y coloca la semilla de maldad sobre mí. Él nos ve así, como era que decíamos esta mañana, desconectados, ¿sí?
Y por eso es que un cristiano no se ve desconectar de la presencia de Dios. Y nos ve tal vez desconectados, cambiando ahí ¿cómo se dice? El control, mirando, esa ya me la vi, esa no, me veré esta. Ay. Desconectados por ahí, como o mirando en la terraza, no sé, como estuvo el rey David, miró en la terraza y ahí fue su dificultad. No sé, pero ahí viene el enemigo y coloca una semilla y yo la acepto. Empieza por mi pensamiento la maldad y empiezo a pensar así. Y empieza a maquinar la iniquidad dentro de mí. Entonces, 3 aspectos, hermanos, y usted lo puede estudiar. Esa es la iniquidad. Entonces, la iniquidad va ahí metida. Decíamos que la iniquidad se mete dentro del ser humano y empieza a generar el pecado. Entonces, el pecado es el fruto de la iniquidad. Muchas personas tratan con eso. Muchas personas cortan el fruto, quitan el pecado y sigue la iniquidad porque la raíz no ha sido cortada. Tenemos que arrancar la iniquidad, la maldad desde un comienzo. Así vamos a tener mejor respuesta. Ahora hay un conflicto entre las 2 simientes, pero la Biblia en el libro de Romanos nos habla. El que anda en la carne, pues es de la carne. Ahora hay que tener un concepto claro en cuanto a qué es la carne. Y yo encontré una deducción, unos conceptos que me gustó mucho. La carne, hermanos, es el área pecaminosa, inducida por Adán. O sea, imagínate, desde el comienzo del ser humano, que le ha pasado al ser humano, que recubre la expresión del cuerpo a través de las decisiones del alma. Tira muchas palabras, pero venga, se lo repito, que yo sé que usted lo puede entender. La carne es el área pecaminosa, inducida por Adán al ser humano, que recibe o que recubre la expresión del cuerpo a través de las decisiones del alma. Ahora, es simplemente la estructura de maldad. Eso es, que a través de la iniquidad de nosotros el diablo edificó en nuestra alma para torcer los caminos de Dios desde que nacemos. Ahí la iniquidad está implantada en nuestro espíritu y empieza a contaminar nuestro corazón, nuestros razonamientos, todo el concepto de quiénes somos, la forma de desenvolvernos. Y ahí es donde vamos poniendo nuestra confianza muchas veces. Entonces la carne es una estructura, es una formación interna de las criaturas caídas, donde toda herencia espiritual de iniquidad va a ser vertida en nosotros, para que se cumplan los designios del diablo y no los de Dios, para desviarnos de la justicia divina y de tomar nuestra propia forma caída. A ver, vamos entendiendo la carne. No estoy hablando del cuerpo, porque esto es cuerpo, esto que tenemos aquí. Recuerde, diga conmigo, yo soy espíritu. Somos espíritu, hermano. Tengo un alma y vivo en un cuerpo. Yo no estoy hablando, a veces se confunde el cuerpo, o sea, esto, con la carne. La carne son expresiones. Y es, a ver, para que lo vamos a entender, es la estructura interna entre el cuerpo y el alma. ¿Y quién hace que se produzca esos deseos de la carne? Vayamos a Gálatas 5. ¿Qué es? ¿Cuál es el fruto de la carne? Y allí claramente en Gálatas se nos habla, Gálatas capítulo 5. ¿Por qué tenemos que entender claramente estas expresiones, mis hermanos? Para poder avanzar en el propósito del Señor. Entonces vamos a las 2 simientes. Entonces vamos a hablar ese fruto de la carne. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No es, hermanos, ya vamos a ver esa conclusión, de que estaba la lucha del espíritu y de la carne. No. Una de las 2 tiene que predominar. Ahora vamos a ver, entonces, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estas se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, pero si os sois guiados por el espíritu y no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles? Léalo conmigo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que las que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Mire, ¿qué está crucificada? La carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, lo dice 1 Juan 5. Todo eso está aquí crucificado. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Necesitamos entender, mis amados hermanos. Ahora, 25. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Es claro, hermano. Estas dos simientes, entonces, existe un conflicto que fue puesto desde un comienzo en Génesis 3:15. ¿Cuál es ese conflicto? Se habla de las dos simientes. Dice, pondrás enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Este es un texto profético, donde se cumple en Cristo, en la cruz del Calvario. Entonces la simiente, hermano, estas dos simientes son dos naturalezas. ¿Cuál es? Una es demoníaca y caída, y la otra es divina, que es Jesús. Esta simiente se encuentra en la promesa de Dios que le hizo a Abraham. Lo encontramos en el libro de Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a sus simientes, no, como si hablase de muchos, como si fuese de una, a tu simiente, la cual es Cristo. Qué hermoso, hermano. Ahora, cuando venimos a Cristo a través de reconocer y aceptar en nuestras vidas lo que Él hizo por nosotros en la cruz, nos bautizamos, somos engendrados es engendrado en nuestro espíritu esta simiente divina. Cuando yo digo, Señor, ven a mi corazón, te recibo como mi Salvador, esta simiente entra. Y a partir de ese momento empieza un conflicto interno en nosotros, entre la llamada carne o alma no regenerada o la semilla de vida que es plantada en nosotros. La carne va a querer prevalecer y va a ser alimentada a través de la iniquidad. Y la vida de Cristo va a empezar a luchar contra ella para destruirla y llevarnos a vivir en el Espíritu. Aquí, hermanos, en Romanos, Pablo habla claramente, debemos vivir en el Espíritu porque soy Espíritu. Como ser humano soy espíritu. Yo estoy hablando a una iglesia, estoy hablando a una congregación, estamos por la internet, muchos creyentes se unen. Yo no estoy hablando afuera, estoy hablando a la iglesia de Dios. Necesitamos entender, el rey David reconoce la situación interna de él, hermanos, que fue arrasado, o lo que tenía dentro de él a caer en el adulterio con Betsabé. ¿Qué exclama él? En el Salmo 58:1-3, oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿O juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Oh congregación. Yo no voy a hablar este mensaje, no lo voy a hacer público o evangelístico, es un mensaje a la congregación. ¿Pronunciáis verdad y justicia? O antes en tu corazón maquinas iniquidades, hacéis pasar la violencia de nuestras manos a la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se escarrearon hablando mentira desde la que nacieron. Ese salmo es muy tremendo, pero él entendía lo que había sucedido y él sabe y empieza a ir a la raíz, a la raíz del problema. ¿Cuál es? Entonces él empieza a declarar al Altísimo. Y empieza, hermanos, a denunciar la iniquidad en su propia vida, rebelión y pecado. Vaya conmigo al Salmo 51:1-6. ¿Lo conocemos? Ten piedad de mí, oh Jehová, conforme a tu misericordia, ¿qué? Borra mis rebeliones. Lávame más y más, ¿de qué? De mi iniquidad. Y límpiame de mi pecado.
Recuerde, no son lo mismo, no son sinónimos, no. La rebelión es un pecado muy grande que lo aborrece el Señor. La iniquidad es la raíz, o la mata, y el pecado es el fruto. Y dice, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en el juicio. He aquí, mire, ¿cómo fue concebido? En iniquidad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Yo no sé cómo él entendió eso, no sé. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde comprende él y dónde se limpia? En lo secreto. Y la iglesia necesitamos reconocer que en nuestro devocional, en nuestro tiempo con Dios, debemos empezar a confesar y a decir, límpianos. La santidad conviene a la casa. ¿Qué nos aparta, hermanos? Muchos pensarán, uy, es que tener que orar por 30 personas atrás, mi abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, uy, ¿qué habrán hecho? Pero hermanos, ¿qué aparta? La iniquidad de tu casa y de tu propia vida, la santidad, la verdad. Dice el salmista, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así que vemos que la iniquidad es implantada desde el nacimiento. Y no es purgada, hermanos, en nuestro ser. Ella va alimentando continuamente la vida de la carne, los deseos. Estos son enemistades contra Dios y nos va invadiendo de muerte. Estas dos simientes están en conflicto hasta que una de ellas muera. ¿Cuál? ¿La carne o el espíritu? No pueden vivir las dos. ¿Vivimos en el espíritu o vivimos en la carne? Pero jugar, hermanos, con que yo hago esto, me doy unas vacaciones espirituales, ¿ah? Y después miro a ver cómo me pongo al día con el Señor. Estás fracasando. Estás fracasando. Porque una de las dos debe morir. Ahora, la consecuencia de que la iniquidad no sea por completo desarraigada, va a traer mucho más conflicto en nuestra lucha interna. La iniquidad mana del espíritu del hombre y da forma a la estructura en la carne. Además, muchas veces la gente la nutre de poder, porque dice, sí, está bien, yo hago esto un momentico, yo doblo el codo, yo puedo fumar y, ay, Señor, tú me perdonas, ¿sí? Vaya a la raíz, hermanos. Ahora leímos cuáles son las obras de la carne. Son frutos, son evidencias de una estructura, de hábitos, de toda una vida. Ahora, solo con el poder del Espíritu Santo podemos destruirla. Hermanos, tratar con el fruto es tan solo la obra externa. Yo puedo cortar el fruto. Decir, todo ese pecado se va, ya no voy a volver a tomar, ya no voy a volver a fumar. Sí, córtalo, sí, claro, puedes hacer. Pero ¿qué? ¿Dónde surgió esto? Vamos a tratar un ejemplo. La vida de una persona, de un alcohólico, que viene a Cristo, deja de beber, pero nunca ha tratado con la raíz de ese dolor. ¿Por qué bebe? Nunca trató. Dios, Señor, yo no voy a volver a beber más. Ya, sí, es así. Deja de hacerlo. No vuelve a tomar una sola trago de licor. Ahora, pero no ha tratado con las raíces de dolor, de rencor, de rebelión, que lo condujeron a evadir la realidad de esta forma, o sea, a ir a ser borracho. Evidentemente, el poder de la iniquidad atrás del pecado es arrastrada en formas de evasión pecaminosas. Ahora, hay razones porque están grabadas ahí, tienen evidencia, graves. Necesitamos, hermanos, creer que el Señor nos hace libres del alcohol, pero en realidad sí lo hace el Señor, pero tú necesitas arrancar la raíz. ¿De dónde vino el deseo por el alcohol? ¿De qué fluyó? Tratar por la parte superficial el pecado visible, muchas veces las personas lo hacen, no solamente con el alcohol, con las mentiras. Personas que son mentirosas, sí cortan el pecado de la mentira, pero la raíz de iniquidad está ahí. Vuelven y mienten. Ay, Señor, pero yo te había prometido no volver a mentir. Y vuelven y mienten. No han tratado con la raíz.
Necesitamos, hermanos, caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu tiene que ver con el desarrollo de nuestra área, de nuestro ser espiritual interno. Es un caminar sobrenatural y totalmente guiados por el Espíritu de Dios. Esta es la manifestación visible, hermanos, cuando tratamos con realmente que el Espíritu de Dios nos gobierne. Ahora, Cristo en nosotros. Cuando Cristo está en nosotros, hermanos, cuando Él está ahí, entrando en nosotros, a través del nuevo nacimiento, Nicodemo, un hombre religioso, un hombre correcto, un hombre que amaba la ley, y no por amar la ley era pecador, era un hombre correcto, dijo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y el Señor le dice, necesitas nacer de nuevo. Cuando naces de nuevo empieza la simiente espiritual empieza a nacer en ti y empieza a producirse unos nuevos oídos, que es lo primero que se desarrolla en un bebé espiritual. Como en el bebé físico, lo primero que se desarrolla en ellos son los oídos, los bebés físicos. En el nuevo allá en el vientre de mamá. Asimismo, en el nuevo nacimiento, nuestros oídos espirituales empiezan a ser desarrollados, los sentidos, y empieza a formarse, hermanos, un nuevo nacimiento. Y cuando empieza el crecimiento del nuevo nacimiento, empieza el hombre del espiritual a crecer dentro de mí. La simiente del espíritu. Y eso va sacando el pecado. Ya no me gustan las fiestas. Ya no quiero ir a tomar. Ya no quiero ir por allá donde, ay, qué complacencia las discotecas. Ya no quiero ir a otros sitios que sé que son de pecado y de iniquidad. ¿Por qué? Porque está creciendo dentro de mí, dentro de mi cuerpo espiritual, la presencia de Cristo. Cristo. Ahora, y entonces ese crecimiento allá dentro de mi cuerpo saca todo el pecado de la iniquidad. Y el Señor empieza a actuar. Ahora, no es la voluntad del hombre el que destruye las obras de la carne, sino es el Espíritu de Dios. Yo no puedo ponerme a luchar ni a cargar, hermanos. ¿Cuántas personas cargan pecados e iniquidades y andan así frustrados? Ya no. Es solo, hermanos, el Espíritu de Dios, la simiente de Dios, hermanos, trae muerte a la simiente diabólica de la carne. Cuando yo empiezo a entrar en el Espíritu, a buscar del Señor, y eso Romanos desde el capítulo 1 me lo hace entender. ¿Cómo habla Romanos capítulo 1? Esas iniquidades de los hombres, pasiones, cosas. Uno dice, el capítulo 1 de Romanos habla de cómo está el mundo. Y empiezo a entender a través de cómo el Señor quiere que vivamos en el Espíritu. Cuando Cristo murió y su sangre fue derramada en la cruz, y la sangre tocó la tierra, dice que la tierra tembló y se abrió, fueron redimidos nuestros pecados, fuimos salvos a través de esa sangre, y en ese momento empieza la vida espiritual en el ser humano, en todo el ser humano. Pero ¿qué necesita el ser humano, hermanos? Reconocer la obra de Cristo en la cruz y venir a Él y decir, Señor, perdona mis pecados, entra en mi vida, te acepto como mi Salvador, te acepto, recíbeme, borra mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y en el cielo. Y empieza, hermanos, a actuar entonces el Espíritu. Ahora la carne se disfraza de espiritualidad, trayendo así terribles espíritus, escúcheme, de religiosidad. Mucha gente subyugada, hermanos, a la religión. La religión subyuga la carne, la doblega, trata con hábitos externos, dando apariencia a piedad, pero negando la eficacia de la misma. Lo dice 2 Timoteo 3. La religión no puede dar la religión se dan, hermanos, medios, normas, legalismo, trata la parte interna del ser, pero no radica la iniquidad. Muchos podemos caer en la religiosidad. Ay, no, yo hago esto, yo hago lo otro. Sí. Se puede convertir en religión cuando se convierte en carga. Solo puede ser hecho, hermanos, toda esta transformación por medio del Espíritu, adecuando nuestro espíritu al Espíritu de Dios.
No debemos hacer, sino ser. Debemos de trabajar el ser interno. El diablo, hermano, trabaja planes para invadir de religiosidad la Santa Iglesia de Jesucristo. Y crea y levanta legalismos y normas. ¿Qué es legalismo? ¿Qué es legalismo? Normas humanas. Escuchen, normas humanas para agradar a Dios. Eso es legalismo. Que si me pongo una pañoleta o un velo, con eso agrado a Dios. Que si me he visto hasta aquí, eso agrada a Dios. Eso es una norma humana. ¿Quién dijo eso? Alguien se lo inventó, dijo, es que la única forma de agradar a Dios es que me cubra el rostro, que me ponga corbata, que use vestido largo. Y eso es por encima. Hay otras cosas peores. Que adaptan normas humanas para agradar. Eso se llama legalismo, que ata. Y el enemigo, hermanos, hace esto para gobernar a través de la iniquidad y matar, escúcheme, y matar la vida del Espíritu. Tenemos que entender que todo lo que no es originado día a día del cielo y traído a nosotros en muchos aspectos, hermano, que tienen origen en la carne, su fin es muerte. Lo que no es, hermanos, traído por el Espíritu Santo en nuestro tiempo con Dios, en nuestro caminar con Dios, cosas extrañas que surgen en el caminar, hermanos, eso lleva a un fin la muerte. Tú puedes orar en la carne, oraciones mentales repetitivas, peticiones llenas de llanto que carecen de fe. Tú puedes leer la Biblia en la carne, consiguiendo tan solo no la revelación, sino las ataduras a la letra. Es que yo tengo que leerme 3 capítulos y ¿Y el Espíritu? ¿Qué entendiste de tu lectura? Puedes leerlo en la carne. Ahora puedes adorar en la carne, cantando tan solo con tu boca, sin ningún objetivo de alcanzar a Dios. Y decir, te adoro a ti, te adoro a ti. Se puede hacer esto, hermanos, tan solo llenar un tiempo de servicio mientras los corazones están disipados en otros pensamientos. Eso es adorar en la carne. Estos son lazos de iniquidad que no permiten el desarrollo eficaz del Espíritu. La gran mayoría, hermanos de la iglesia, ponen a veces en poco este aspecto de énfasis en una adoración profunda del Espíritu, en dar un fluir genuino al Espíritu. ¿Por qué? Porque habita muchas veces la iniquidad, la maldad, las raíces. Tremendo, hermanos. Esto es un tema demasiado amplio, profundo, hermanos, que necesitamos entender. Gálatas 5:24, ahí lo leemos más adelantico. Pero los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Recuerde que la carne está ligada íntimamente a la iniquidad, sirve a la ley del pecado y de la muerte, y se opone a la vida del Espíritu, matando muchas veces a la vida del Espíritu en el creyente. O sea, recuerde, hermanos, no pueden esas dos simientes estar en uno. ¿Estás en la carne o estás en el Espíritu? El libro de Romanos, hermanos, nos da esa claridad en la lucha de estas dos simientes. Pero, hermanos, se determina definitivamente un destino final. Ahora dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Romanos 8:1 y 2. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu da vida, gobernada por Cristo a través de la vida espiritual. Y la ley del pecado y de la muerte dirigida por el diablo por medio de la iniquidad, de la maldad. Mientras no sea erradicada la iniquidad, mantendrá el creyente un terreno atado ahí constantemente a la carne. Por eso muchas veces se lucha. Pero por otro lado, la persona tratará de hallar una vida espiritual, pues ama a Jesús, quiere servirlo y empieza a arrastrar. Pero hoy, hermanos, se hable esto. Vayan conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Pablo
allí a los tesalonicenses, habla acerca de esta situación. La manifestación del hombre de pecado. Porque está ligada muchas veces la iniquidad a estos tiempos. Mateo 24 lo dice, porque en los últimos tiempos una señal que viene, antes de ir a Tesalonicenses, capítulo 2, una de las señales que nos habla el libro de Mateo, capítulo 24, es muy clara, dice, por cuanto la maldad aumentará. Dice en el versículo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, la iniquidad. Es una de las señales, hermanos. El amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado. Mas el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Y vamos a ver, ¿todos son salvos? ¿Todos los creyentes son salvos? Esa será una de nuestras conclusiones. Pero mire el hombre de la manifestación del hombre de pecado. ¿Por qué? Como iglesia, estoy hablando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, nos conviene entender esto. Pero dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Tesalonicenses 2:1, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿De qué es ese día del Señor? La segunda venida de Cristo. De todo lo que nos hablan, Cristo viene pronto. Está a las puertas una segunda venida. Y Él necesita, hermanos, una iglesia que sin mancha y sin arruga. Una iglesia sin iniquidades, arrancadas toditas. Una iglesia. Leamos. Nadie uno se engañe por ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la ¿qué? ¿Están conmigo? ¿Qué viene? La apostasía. ¡Wow! De eso vamos a hablar más adelante. Y se ha manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Dios mío, ¿qué es esto? Haciéndose pasar por Dios. ¿Cuántos hacen eso? Y se llaman así. No lo digo. No os acordáis por cuanto yo estaba, versículo 5, no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros todavía, os decía esto. Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifestare. ¿Qué es lo que lo detiene? La iglesia. Los santos de Dios detienen esa manifestación aquí está hablando del anticristo. 7, porque ya está en acción, ¿qué? ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo Pablo lo escribe aquí? El misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El misterio de la iniquidad es lo que hemos estado hablando, pero ya lo hemos desenvuelto. Ya sabemos que ese misterio como iglesia sabemos de dónde viene, de la maldad, de la iniquidad y produce pecado. Ese es el misterio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Versículo 8, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor, que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estoy hablando con la iglesia del Señor. Ya conocemos la verdad. Hay muchos que no quieren esta verdad y la rechazan. 11. Por esto Dios les envía un gran poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron ¿a qué? A la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
¿Qué sigue diciendo ahí? Un subtítulo, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre ¿qué? Gracias a Dios respecto a nosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante la qué? ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu de la fe en la verdad. ¿Qué saca, hermanos? La iniquidad, la verdad y la justicia. ¿Qué aparta esa iniquidad? Solo la verdad y la justicia. 16, y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y nos confirme a toda buena obra. ¡Qué tremendo! Necesitamos, hermanos, alcanzar esto, porque la iniquidad tiene, hermanos, un objetivo de hacernos permanecer enfocados al mundo y sus deseos. Es enemiga de la cruz, trata de evadir totalmente la cruz. Muchas personas, hermanos, algo que a mí claramente me da testimonio de que ese siervo, sierva, apóstol, como se quiera llamar, es realmente de Dios, es porque su centro, su mensaje está centrado en el mensaje de la cruz. No en la cruz, en el mensaje de la cruz, en el intercambio que se hizo en la cruz, en lo que significa ese derramamiento de sangre en la cruz, lo que significa el sacrificio de un ser humano sin pecado como fue Cristo. Sin pecado derramó toda su sangre en una cruz. El espiritual, hermano, debe estar satisfecho con lo que Dios quiere para él. Hay gente que no se conforma y entonces buscan en el mundo. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Qué van a encontrar en el mundo? Muerte, pecado, perversión, maldad. Pero el espiritual debe buscar lo del espíritu. Lo dice en Romanos 8, 5 y 7, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Lo que veo aquí, hermanos, es que necesitamos el ser del espíritu en nosotros. Y el espíritu, al ser dentro de nosotros, al ser del espíritu, va a sacar de toda esa suciedad que casi siempre el ser humano está impregnado. Porque hay mentiras, porque hay hipocresía, porque hay chismes, porque hay maledicencia, porque hay maledicencias, palabras groseras, porque hay todo eso. Nuestra carne. Necesitamos que el espíritu empiece a fluir, a fluir. Algo que debemos empezar a tocar, hermanos, en este tema de la iniquidad, es la justificación. Justificados. ¿Qué es una justificación en los términos? Cuando no puedes ir de pronto al colegio o al trabajo, hay una carta de justificación. ¿Por qué no fuiste? Y en la cruz, el Señor nos ha justificado para no ser condenados. Eso es justificación. Él dice, yo derramé toda mi sangre, he justificado ese pecado, ya somos libres. Tú no tienes por qué estar arrastrando tu pecado o el pecado de tus hijos. Tú te encargas de liberar tus generaciones, tus nietos, tus hijos. Tú encargas en el nombre de Jesús a confesar las iniquidades y a decir, Señor, toda iniquidad de maldad, de fornicación, de adulterio, de inmundicia, de prostitución, todo ese pecado de la carne, lo cortas en el nombre de Jesús. Toda palabra malversada, todo chiste de doble sentido se es erradicado. No permitimos que en nuestra casa more la iniquidad. ¿Saben? Yo hice un estudio hace muchos años sobre eso. Salmo 101.
No permitiré que la iniquidad more, ni me sentaré frente a ella. Y dice, ay, ¿cómo así me frente a ella? ¿A qué te sientas tú frente? TV, un medio de comunicación grandísimo. Pero ¿cuánta iniquidad a veces hay frente a nosotros? Televisión. ¿Qué hay frente a la televisión? Novelas, divorcios, situaciones pecaminosas, sucias, homosexualismo. Si no hay homosexualismo en una novela, no es novela. Si no hay situaciones pecaminosas y de juicio y de situaciones, no hay. No me sentaré frente a la iniquidad. Y hace pacto con los ojos de no ver iniquidad. Yo no estoy diciendo no mires televisión, no mires la internet, porque es nuestro medio para comunicarnos, hermanos, con el mundo. Muchos nos ven en España, en muchos lugares, en Estados Unidos. Mucha gente está conectada en este momento y se conecta durante la semana. Pero, hermanos, no te sientes para ver iniquidad ni aceptarla. Porque recuerde que la iniquidad puede entrar al corazón cuando tú la aceptas. Cosas grotescas, sucias, pornografía, cosas que no van, hermanos, con el que vive en el Espíritu. Justificación, hermanos. Está allí claro en lo que Jesús hizo, hermanos. Sería imposible tocar el tema de la iniquidad y no encontrar nuestra liberación en ella, sin entender con claridad el sacrificio justificador de Cristo en la cruz del Calvario. Se han dado muchas malas interpretaciones a este fundamento tan maravilloso y muchas personas caen en error y piensan que es repetir una pequeña oración y ya. No. Tenemos, hermanos, que nacer de nuevo. Somos justificados por medio de la fe. Esto produce, hermanos, cuando yo creo con todo mi corazón en Jesús, que ha tomado mis pecados en la cruz y que yo pongo mi vida en la cruz para vivir por ella. Cuando tomo la decisión de dejar atrás mi vieja manera de vivir, porque estoy sinceramente arrepentido y avergonzado de que mis obras hayan llevado a Jesús a un sacrificio tan terrible, cruel y doloroso. ¿Quién llevó a Jesús a la cruz? Yo. Él no tenía, hermanos, un ser tan maravilloso como fue Cristo, que dio su vida, amó a los que no eran amados. Él no corría, hermanos, hacia los que los tenían todo, Él corría hacia los indefensos. Atraía a los niños, los alzaba y decía, si no eres como un niño no entrarás en el reino de los cielos. Los hizo dignos, lo dijo usted, si no se convierten como un niño no van a entrar en el reino de los cielos. Los puso como ejemplo, como modelo y los aceptó. Si tú aceptas a un niño, me aceptas a mí. Él fue ante las prostitutas, hasta las mujeres que iban a ser apedreadas, las amó. Cristo, hermanos, yo llevé a Cristo a morir en la cruz, a derramar su sangre por mí, por toda la humanidad. Necesito, hermanos, dejar atrás mi vieja manera de vivir, lo que de pronto me ata a un pasado. Ningún cristiano, hermanos, puede ser atado a su pasado. Estás mal, estás cargando con iniquidad. La unión de Cristo, hermanos, es como un matrimonio. Se unen. Yo cuando me caso, dices, nos casamos, somos una nueva pareja, un nuevo matrimonio. Y ya todo lo que mi esposo vivió en su vida de soltero la dejó. Lo que yo viví de soltera, la dejé para unirnos. En santidad, en avanzar, en ir para adelante, en vivir para Cristo, hermanos. La cruz, hermanos, es la opción más grande para nosotros. No el hecho del símbolo, sino lo que sucedió en esa cruz para mi vida. Muchos, hermanos, quieren entrar por la puerta ancha, como dice Mateo 7:13, pero dice entre por la puerta estrecha. Espacioso es el camino
para la puerta ancha que conduce a la perdición, y muchos entran por ella. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Segunda de Timoteo 2:19 dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por eso, hermanos, el segundo aspecto, la iniquidad puede entrar porque yo la acepto, por mis palabras, por mis ojos. Yo acepto la maldad y empieza a formarse, la acepta. Y no puedo culpar al diablo, porque todo la culpa al diablo. Una cosa es cuando el diablo viene y pone la semilla de maldad y yo la acepto y empieza mi pensamiento a decir: ¡ay, sí, voy a hacer eso! Y empiezo a hablarlo. El enemigo no conoce los pensamientos. Yo me puedo reír del enemigo cuando él viene y no quiere. Digo: aquí hay algo, aquí hay gato encerrado. Y el enemigo está como león rugiente mirando a ver a quién devora. Y si te ve mal parado, si te ve mal estacionado, ay, hermano, ahí viene el enemigo. Pero yo es lo que quiero que tú entiendas, que si tú aceptas ese pensamiento de maldad, sí, ¿por qué no me voy a vengar? Pues ese me las va a pagar. Si cómo no, mire lo que me hizo por culpa de él, y empiezo a maquinar, porque el enemigo puso maldad. Ese es el tercer aspecto. Pero hermanos, a lo que yo voy, hermanos, es que cuando yo invoco el nombre del Señor, que es santo, poderoso, grande, eterno, hermanos, esto implica una acción. Esto significa, hermanos, que es llamar al Espíritu del Dios viviente: vengan sobre nosotros, se una a nuestro espíritu, para que sea indispensable la salvación de todo nuestro ser. Por eso, hermanos, dice el fundamento de nuestra fe, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de toda iniquidad aquel que invoca el nombre de Cristo. Por eso, hermano, yo no puedo aceptar una persona que sea mentirosa. Hay iniquidad. Hay iniquidad. Hay iniquidad muchas veces en los seres humanos, hermanos, de maldad. Qué tremendo. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que el Espíritu de Dios debe venir a nosotros. Es elemental, hermanos, sencillo, tomar la decisión de alejarnos de la iniquidad. Y así entonces nuestra vida empieza, hermanos, a ascender en la santidad, a subir, a ir hacia el cielo, a mirar las cosas eternas. Pero no solamente es que nuestra mirada esté allá en el cielo y nosotros caminando en una nube. Ay, hermanos, conoce el Señor a los que son suyos. Él te conoce a ti, me conoce a mí. ¿Y qué de nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos en este momento? ¿Qué de nuestros padres? ¿Qué de nuestro cónyuge? ¿Qué de nuestras familias, hermanos, tíos? ¿Qué de ellos? A veces, hermanos, hay errores tremendos. La gente dice que a veces es con la mente que se cree. No. ¿Qué dice la Biblia? Se cree con el corazón. Al creer con el corazón la firme decisión de caminar en la justicia que proviene de Dios y tomar de su gracia. Ay, Dios mío. En esa justicia, hermanos. Es decir, yo creo en Dios. Yo creo en lo que Él hace en mi vida. Santiago 2:19-20. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¡Wow! Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras, ¿qué está? ¿Cómo está? Está muerto. El creer, hermanos, con el corazón es donde se encuentra el sistema de la creencia de nuestro ser. El corazón es el único que tiene fuerza interna para terminar el cambio de la dirección de nuestra vida. Con el corazón, con este. Pero cuando se habla del corazón, se está hablando del ser interno. No tanto del músculo,
que palpita, que vibra, no ese músculo, sino cuando habla del corazón es del ser interno, del espíritu. Por eso cuando se va a la sanidad interior, se habla de esto, se toca el corazón. Por eso se dice cómo es afectado espiritualmente una persona por las palabras. Cómo es atado ese corazón cuando la persona se le está diciendo tú no puedes, incapaz, etc. Pero, hermanos, el corazón tiene la capacidad, hermanos, de creer. ¿Con qué se cree? Con el corazón. ¿Sabe qué hace la mente? La mente reflexiona y acepta, pero carece del poder para romper estructuras de comportamiento. Es con el corazón, es la decisión determinante de una vida. Con el corazón. Para decirse, Señor, ven a mi corazón, a mi estructura interna, a mi ser interno. Te acepto, cámbiame. Y después de ese proceso de aceptar a Jesús, viene el nuevo nacimiento. ¿Cómo se hace el nuevo nacimiento? La palabra lo dice. En el espíritu, en palabra y en espíritu. Ahora, dice un escritor, dice, todo lo que pertenece al hombre natural, como por ejemplo el yo del creyente, debe pasar por la muerte en la cruz. Si esto es solo una idea o un concepto, tal vez la mente lo acepte, pero eso es algo que debe ponerse en práctica, la mente lo rechazará. Por eso mucha gente rechazan el llamado de Cristo, el llamado que Cristo les hace. ¿Por qué? Porque actúa la mente y la mente los bloquea. Y la mente dice no. Muchos tenemos que avanzar, hermanos. Todo, hermanos, lo que pertenece a ese mundo natural. Entrar a la puerta de la cruz, humillarse, obedecer, renunciar a los placeres, a los rudimentos de este mundo. Solo el corazón puede determinar ese tipo de decisión. El aceptar la doctrina, hermanos. Todo esto se produce solo cuando hay un nuevo nacimiento. Increíble. Si no hemos nacido de nuevo, necesitamos nacer del Espíritu. Toda iniquidad, hermanos, la iniquidad se opone a la justicia. No pueden habitar. Primer libro de Juan 3, 6, 10 dice, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él, todo aquel que permanece en él, ¿qué? No peca. No vive en la práctica del pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Dos simientes. ¿Estás en Cristo o estás en el pecado? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es que nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ay, Dios. Cristo se levantó con poder para deshacer todas las obras de la iniquidad, todas las obras del diablo que han sido edificadas, hermanos, en la vida de un creyente. Juan entiende claramente esto, hermanos. 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel, ahí más adelantico, que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué sigue? ¿Están conmigo? 1 Juan 5:18. Y el diablo no le puede tocar. ¿Y cuántos acusan al diablo? El diablo me hizo caer. Sí, ¿cómo no? Fíjese a ver si fue el diablo o fue su carne. Y usted está viendo en la carne y no en el espíritu. Yo no los estoy regañando, hermanos. Yo los amo mucho. Pero tenemos que descubrir el velo. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado.
Pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el diablo no le puede tocar. Dios, pido que esta revelación sea en cada uno de mis hermanos. Porque muchos hermanos piensan y dicen, ay, el diablo me hizo caer. No, eres nacido de nuevo. Ay, es que el diablo, sí, el diablo. Ay, es que ese diablo mentiroso, ese diablo sucio y puerco me hizo caer. No, es tu carne. Ah, entonces no eres nacido de nuevo. Necesitamos, hermanos, entender que este es el Evangelio. El Evangelio es llamado una genuina conversión, que es literalmente ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Es necesario que sean abiertos nuestros ojos, que vean la condición del alma con relación a Dios. Debemos dejar de las tinieblas y pasarnos a la luz. Solo podemos entender eso cuando nos convertimos a la luz. Nuevo nacimiento. Y vamos, ¿todos los que dicen ser salvos lo son realmente? Una pregunta. Ay, hermanos. El verdadero evangelio es el auténtico poder de Dios para arrancarnos de la vana manera de vivir, de la carne, de lo inicuo, de la manera inicua de vivir, que produce, hermanos, en nosotros esa forma de vivir. Eso hace el evangelio. Por eso necesitamos entender el evangelio, el nuevo nacimiento. Debemos de ser nuevas criaturas poderosas en Él para llevar la gloria de Dios. A través de la palabra, hermanos, el Señor nos enseña en su palabra esto. Debemos de releer la Biblia. Diga, releer. Releerla, léala, vuelva y léala y diga, Señor, trae tu revelación. Revelación es como correr el velo y mirar más adentro y entender los propósitos de Dios. Ay, hermanos, necesitamos, hermanos, preguntarnos, ¿vivimos bajo esta simiente de Dios, de la vida del Espíritu? Esta vida del Espíritu, hermanos, escúcheme, no puede ser mezclada con la iniquidad ni la práctica del pecado. Yo no puedo vivir en la santidad. ¿Estoy en santidad o estoy en iniquidad? Yo no puedo decir, ay, es que estoy luchando con la carne y el espíritu. Mentiras. No. La Biblia es clara. ¿Estás en el espíritu o estás en la carne? Mentiras, idolatría, hechicerías. La hechicería es todo lo que tiene que ver con el ocultismo, con el horóscopo, con las cartas. Eso es hechicería. Y mire, hermano, y la gente, por ser espiritual, recuerde, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Por eso es que la gente busca eso, a que le lean, a que les, el horóscopo, a ver qué me dice. Mentiras, ataduras, engaños satánicos, perversos de Satanás. Terrible, hermanos. Y sistemas, hermanos, que atan, y yo digo, Señor, perdona. Hace unos días atrás a mi celular me llegaban mensajes. Pues cuando llega un mensaje uno lo lee. Y empezaba, si tú quieres que alguien te ame, cógele un cabello dormido y mételo en el zapato derecho. Yo, uy, ¿qué es eso? De Dios, dije, pero ¿qué cosa tan? Y bueno, y al otro día, si quieres que tu ser querido, coge unas flores. Y yo ahí mismo dije, salir. Y fui y cancelé eso, hermano. Y dije, no quiero hechicería, ni brujería, ni mensaje. Ay, papior, me los cobraron. Y yo dije allá en eso, dije, que tremenda que un sistema, como un sistema de celulares, de esto, que pues tiene el poder, mande y permita que brujería, hechicería, horóscopos se me metan, sin yo autorizarlos. Sin yo autorizarlos. Yo decía, qué cosa tan inmunda, tan fea, perdónme la palabra, tan sucia. Y los medios lo usan para sembrar iniquidad. Cuidado, hermanos. Yo dije, no quiero nada. Y dije, ¿qué tengo que firmar? No quiero mensajes de nada, ni de noticias, ni nada, porque eso se meten ahí y los cobran. Y uno, ay, ¿por qué me llegó la factura tan cara? Y va pagando uno.
Ay, hermano, cuando lleguen esos mensajes, siga a salir y llame y desconecte, y ya no quiero mensajes raros. Ay. Dios, ayúdanos. Porque dice Romanos 8, 3 y 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era la ley, por cuanto débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, causa del pecado. Condenó el pecado en la carne, para que la justicia que es por la ley se cumpla en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Levántese, hermano, por un momento. Levante sus manos al Señor. Ya no somos condenados, iglesia amada, porque no vivimos en la carne. Ya no ando en disensiones, en disputas, en iras, en maledicencia, en chismes, en murmuraciones. No vivo en la carne, vivo en el Espíritu. ¿Y cómo lo hago? Cuando me protejo, cuando digo, Señor, cúbreme, lávame. Cuando arranco la iniquidad más profunda de allá de mi ser, de mi niñez, de mis padres, de mis abuelos. Cuando voy a la cruz y digo, Señor, llévame, protégeme, límpiame, cúbreme, santifícame. Levante sus brazos por un momento. Allí en internet nos pasamos del tiempo, pero escúcheme, Dios necesita que tú te pongas a cuentas con Él y empieces a vivir una vida de victoria. Levante sus manitos y diga, yo soy más que vencedor, yo soy más que vencedor. La tierra está clamando por la manifestación de los hijos de Dios en justicia. Tu vecino está clamando, hermanos, aunque tu vecino te condena, te dice, pero él ve que en ti está la palabra de bendición, tu familia, tus hijos, tus propias generaciones. La tierra está clamando por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra gime, hermanos, la iniquidad, la injusticia, porque recuerde que la iniquidad, hermanos, se aumentará en estos últimos días y el amor de muchos se enfriará, y por causa de eso muchos se apartarán de los caminos del Señor. Y tú vas a decir, yo voy a permanecer firme, voy a permanecer fiel, porque tu palabra me lleva a esto. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, arranca toda la iniquidad. Perdóname, Señor. Mira tú, Señor, las situaciones. Confieso, Señor, la situación de maldad de mi familia. Confieso, Señor, la iniquidad de mis ancestros. Confiesa esa iniquidad de las generaciones anteriores. Perdone a sus ancestros que causaron esa debilidad. Pida a Dios que perdone pecados específicos. Confiese, hermanos. Pida al Señor perdón por la participación de la iniquidad familiar. Pídale al Señor que lo perdone, que lo limpie de todas esas iniquidades familiares. Someta su voluntad a Dios. Recuerde que Jesús se hizo maldición por nosotros, que a través de su muerte en la cruz nosotros fuimos libres. Reconozca que Dios tiene toda la autoridad que le ha sido delegada a Jesucristo para poder limpiarnos y librarnos de la iniquidad, de las obras del enemigo. Use la autoridad del nombre de Cristo Jesús. Declare el poder de la sangre de Cristo. Declare que todas las maldiciones generacionales de su familia han sido rotas. Declare la bendición de vida y la vida de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de sus generaciones, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y declaramos, Señor, que hoy tú traes vida y bendición a nuestro ser. Que ninguna arma forjada contra tu iglesia, contra tus hijos, contra cada varón, cada mujer que está presente aquí, que te conoce y que andan en ti, Señor, prevalecerá. Ninguna arma forjada. En el nombre de Jesús. Trae limpieza, Señor. Oh poderoso Rey. Gracias, Señor, porque tú, Dios, nos llevarás de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y la santidad conviene en cada hogar, en cada vida, en cada persona, en cada padre, en cada madre, en cada hijo. La santidad conviene en nuestra casa, en tu iglesia, en este lugar, en cada lugar donde se reúne tu iglesia. La santidad conviene.
en el nombre de Jesús. Por un momentico más, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, límpiame, Señor, purifícame, renuévame. Ya no quiero ser igual, quiero permanecer en tu santidad, vivir agradándote a ti, vivir en el Espíritu. No más el pecado, ni la carne, ni ninguna obra del enemigo podrá intervenir en la santidad que conviene en mi vida, en el nombre de Jesús. Padre, declaro la vida del Espíritu en cada corazón. Yo sé que mi Redentor vive, Señor. Yo sé que tú vives, Padre. Yo sé que tú vives y permaneces para siempre. Y declaramos, Señor, que este año 2015, tu iglesia que se reúne en este lugar y en otros lugares, Señor, Padre, cada día afianzará su caminar en ti, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya, gracias, Señor. Afianzaremos nuestra vida y afianzamos nuestra vida en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito.